Nosotros, hermanos, tenemos un llamado muy especial como iglesia. Y el llamado que tenemos es un llamado, hermanos, de nuestro Padre que está en los cielos. Y tenemos como tema para esta ocasión, llamamiento, mire, a la santidad. Llamamiento, ¿a qué? A la santidad. Ese llamamiento lo hace Dios a toda su iglesia, a todo su pueblo. Un llamamiento a vivir una vida santa, un llamamiento a vivir una vida pura. Dios nos siga bendiciendo. Saludamos a las personas, a la audiencia, a los hermanos que están escuchando por medio de YouTube, por medio de Facebook. Por el momento, pues Canal 38, aún no hemos iniciado ahí, pero ya en unos días vamos a iniciar. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga. Los hermanos aquí los saludan con un fuerte aplauso. Saludos. Con todo nuestro corazón. Muy bien. El llamamiento de Dios a su pueblo, a una vida santa. Significa, hermanos, ¿qué significa ser santos? Significa ser separados. ¿Separados de qué? Separados del pecado. Apartados para Dios. Separados para vivir una relación con nuestro amado Señor Jesucristo. Una relación maravillosa con Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 a versículo 16. ¿Por qué es que Dios nos llama a una vida santa? ¿Por qué? Dice así la palabra, primera Pedro 1, 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Miren, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, amados hermanos, ¿por qué del llamamiento santo entonces? ¿Por qué del llamamiento a vivir una vida pura, una vida santa, una vida recta, delante de los ojos de Dios? Mire, porque los ojos de Dios contemplan, dice la palabra del Señor, toda la tierra. Los párpados del Señor, mire, contemplan todos los habitantes de toda la tierra. Entonces el llamado a la santidad para sus hijos es: sean santos porque yo soy santo. Si Él es nuestro Padre, entonces los hijos se parecen al Padre. Si no se parecen, entonces no son hijos. Él no es el Padre. Entonces el Padre Celestial es santo, santo, santo. Por lo tanto, sus hijos tienen un llamamiento a ser santos, porque esa es la voluntad de Dios. Muy bien. Entonces, la palabra del Señor nos enseña a obedecer, que obedezcamos al Señor, porque Él es santo y Él es puro. Y Él anhela que nosotros, estando en esta tierra, nosotros, hermanos, seamos luminares. Seamos nacidos de nuevo. Las cosas viejas pasaron y en Cristo vienen a ser todas nuevas. Pues qué caso tiene de tener que nosotros nos entregamos a un Dios santo, puro y perfecto, y luego nosotros queremos seguir, llevando la misma vida de pecado. Creo que no habría ninguna diferencia. Pero el Señor nos está haciendo un llamado a una vida diferente, a una vida santa, a una vida pura, a una vida de obediencia al Señor. ¿Es fácil obedecer este llamado del Señor? No es fácil. No es fácil porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa reina, dice la palabra, pero ¿sabe? En los hijos de desobediencia. Pero en los hijos obedientes deja de reinar, mire,
esa vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos entregados al Señor y nosotros día con día, el Señor nos va procesando para que nuestra vida vaya hacia adelante al crecimiento, mire, del supremo llamamiento de Dios a una vida pura, a una vida santa. ¿Cómo es que debemos nosotros como cristianos obedecer? Pues el Señor no es un Dios que obliga, que exige. Él nos hace el llamado, pero nosotros tenemos la decisión. Nosotros tenemos libre albedrío y nosotros decidimos obedecer al Señor o desobedecer. Pero ¿sabe lo que la palabra del Señor nos enseña? Nos dice el Señor de que nosotros debemos amar al Señor por amor. Mire, San Juan capítulo 14. San Juan 14:15 nos da la clave. Dios no es un Dios que le jalonea, sino es un Dios que le expone y nos da la libertad de decidir. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia a Dios, entonces, hermanos, es por amor a Dios, porque le amamos. ¿Ama usted al Señor? Entonces, dice, guardad mis mandamientos. Esa es la señal. Si amamos al Señor, guardamos sus mandamientos. Si no le amamos, es ahí que no nos interesa. Mire, mantener esa comunión, esa pureza, porque Él es puro, porque Él es santo. Entonces no nos interesaría. Pero el Señor dice en su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando amamos al Señor, cuando le estamos muy agradecidos, porque Él nos dio vida nueva. Cuando estábamos perdidos en pecados y delitos, como dice la palabra, Él nos buscó. Nosotros no le buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros y Él nos amó. Entregó a su Hijo Jesús, mire, para que pagara con su sacrificio, con la obra redentora en la cruz del Calvario, para que nosotros seamos perdonados, para que seamos purificados por medio de la sangre de Jesús. Entonces, Dios nos ha dado libre albedrío. En nuestro libre albedrío tenemos que tener cuidado qué elegimos. Usted está aquí, mire, porque usted ama a Dios. Usted madrugó hoy, ¿verdad? Quizá en su mayoría vino sin desayunar. Porque ama al Señor. Porque usted quiere agradarle, quiere estar en el culto, quiere entrar en alabanza, en adoración, estar unidos con los hermanos, con la iglesia, porque este es el deseo de nuestro Padre Celestial. Veamos dos decisiones de libre albedrío. Recordemos que cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el jardín del Edén y les dio la enseñanza y les dijo, de todos los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, de la ciencia del bien y del mal, no comáis, porque el día que comieres de él, de cierto, moriréis. Entonces, les dio la enseñanza, les dio el mandamiento y los dejó. No los abandonó, sino que les dio libre albedrío, que ellos decidieran. Amar a Dios, hermanos, es por pura decisión. Dios no nos obliga, Dios no nos exige, Dios no nos presiona, Dios nos ama y pone delante de nosotros el camino de la vida. Y como dice su palabra, y el de las tinieblas, y escojamos nosotros. Lastimosamente Adán escogió en su libre albedrío. Adán y Eva escogieron, miren, desobedecer al Señor. En su libre albedrío, hermanos, escogieron mal, la desobediencia.
entonces la consecuencia, todo tiene una consecuencia. Si nosotros obedecemos al Señor, tiene una consecuencia buena. Si le desobedecemos, tiene una mala consecuencia. Vemos entonces la mala consecuencia que sucedió por la desobediencia de Adán y Eva en su libre albedrío. Decidieron hacer su voluntad, decidieron seguir sus deseos y desobedecer al Señor. Y la consecuencia es que aún el mundo entero lo estamos sufriendo. Porque ellos eran santos. Mire, ellos eran santos antes de pecar contra Dios, antes de comer del fruto que el Señor dijo no comáis. Ellos eran santos. Ellos estaban unidos al Señor. Ellos tenían una gran amistad con Dios. Escuchaban la voz del Señor. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, es lo que quiere con el mundo entero. Vea, pero su mala decisión de su libre albedrío los llevó a una consecuencia de que fueron expulsados de la presencia de Dios, fueron desechados de la presencia de Dios. La comunión con Dios, mire, fue cortada, porque Dios es santo, Dios es puro y no puede tener comunión con los que desobedecen y quieren llevar una vida impura. Entonces la comunión con Dios fue cortada, fueron desechados, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y estar separados de Dios es estar muertos. Aunque el cuerpo físico esté normal y esté vivo y todo, pero espiritualmente está muerto. Y esa herencia del pecado que inició con la desobediencia de Adán y Eva, miren, trascendió a toda la raza humana a consecuencia de haber usado mal su libre albedrío. Ahora vemos nosotros, hermanos, esa consecuencia. El corazón del humano no quiere nada con Dios. El corazón del humano quiere hacer su propia voluntad, quiere andar en los deseos de su carne, en los placeres de su carne, quiere hacer su propia voluntad. Esa es la consecuencia de la mala decisión. Ahora vemos el ejemplo de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. El ejemplo de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. La consecuencia, si podemos llamar así, fue tan distinta, diferente. ¿Cómo fue la obediencia del Señor Jesús? El Señor Jesús también estaba en su libre albedrío de entregar su vida en la cruz por los pecados del mundo o rehusarse a entregar su vida. Y ese sacrificio duro, hermanos, porque Él, ese sacrificio no lo hizo en su lado de Dios, sino que en su lado humano. Y por eso fue muy duro, fue muy fuerte. Miren veamos lo que dice Filipenses acerca de la obediencia del Señor Jesús. Capítulo 2, versículo 8 a 11. Filipenses 2, 8 a 11 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabado sea nuestro Señor. Veamos esta, si le podemos llamar así, esa consecuencia de la obediencia del Señor. El Señor hizo la voluntad del Padre. Recordemos su oración allá en el huerto Getsemaní, cuando Él estaba en agonía su alma, porque ya venía ese trago amargo, como Él lo dijo. Y dijo, Padre, si es posible que yo beba esta copa amarga, hágase tu voluntad. Pero si no, Señor, entonces, como quien dice, Señor, si tú quieres, yo la voy a beber, pero si no,
tú me puedes librar de esto. Él pudo retractarse, pues él no necesitaba ningún sacrificio, él es Dios santo y perfecto, pero por amor, por puro amor a nosotros. Por eso nosotros ahora como hijos de Dios, por puro amor a Él, es que nosotros procuramos y nos esforzamos obedecer sus mandamientos y sus leyes. Y aunque al obedecer esos mandamientos y esas leyes del Señor nos cuesta a veces perder amistades, nos cuesta a veces que seamos vistos raros y extraños, aislados, apartados, qué raros, qué extraños son estos. Pues no importa lo que nos cueste. Recordemos que Jesús no escatimó nada para entregar su vida por amor a un mundo que definitivamente, hermanos, no todos le dan su vida al Señor, no todos miran esta grande obra de Jesús en la cruz como una grande oportunidad de ser amigos con Dios, de estar unidos con Dios, de vivir una vida nueva, una vida distinta, una vida de un verdadero nuevo nacimiento. Bien, entonces vemos entonces el fruto o la consecuencia de la buena decisión del Señor Jesucristo. Mire qué diferente es. En su libre albedrío prefirió sufrir el oprobio, como hemos leído en otros pasajes. Mire, sufrió el oprobio, sufrió las burlas, sufrió el menosprecio, fue avergonzado humanamente, le fue quitada su ropa y fue levantado en una cruz. Él menospreció la humillación, no dijo, ay, pobre de mí, y este y que el otro, ay, yo voy a perder la amistad, yo voy a perder a mi comadre, yo digo que yo tal vez voy a perder a mi compadre, no, mejor yo voy a hacer algo amiguito del mundo, algo así, no ni tan, ni muy, para que no pierda yo mucho, no pierda amigos, si no me van a aislar. No, Jesús no le importó eso. ¿Por qué? Porque Él, amados hermanos, prefirió sufrir para hacer la voluntad de Dios. Y debido a eso, mire el fruto, mire la consecuencia. Él fue exaltado, dice la palabra, hasta lo sumo. Fue exaltado. Y Dios Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra en esta tierra, mire. Un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Él es victorioso, Él venció y con Él nosotros somos más que vencedores. Aleluya. Amén. Vemos entonces la buena decisión. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que elegimos en nuestro libre albedrío? ¿Qué es lo que elegimos? ¿Qué es lo que usted elige? Debemos de tener ese cuidado para caminar la vida que Dios ha diseñado para los suyos. Dios ha diseñado esa vida de estar en unidad con Él. Su palabra dice en la primera carta de Juan 3:6. Esta palabra, hermanos, nos enseña de la siguiente manera, que nosotros, mire, primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 6. Todo aquel que permanece, veamos, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Muy bien. Esta palabra entonces nos enseña, todo aquel que permanece en Él, permanecer en Cristo Jesús. Mire, hermanos, estar unidos a Cristo Jesús es tener el Espíritu de Cristo. Y teniendo el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, mire, Él nos da fortaleza
Él nos ayuda, mire. Todo aquel que permanece en Él, o sea, en el Señor Jesús, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, si la iglesia de Cristo decide en su albedrío, decide mal, decide no hacer la voluntad de Dios, decide no vivir en santidad, es porque realmente no conoce al Señor. Y como no le conoce, no tiene comunión con Él. Y si no tiene comunión con Él, está solo, lleva solamente religión, esforzándose. Ahí sí que, como dicen algunos, es que hay que tener dominio propio, hay que esforzarse. Claro que sí, hay que tener dominio propio, dice la Biblia. Pero un día el dominio propio también como que se va a romper eso, ¿verdad? Porque es un dominio humano. Pero con el poder de Dios, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece para vencer el pecado, para vencer las maldades, para vencer todo aquello que por mis fuerzas no lo puedo hacer, no puedo vencer. Todos los seres humanos no podemos vencer por nuestra fuerza. Todos nosotros, hermanos, somos débiles, somos imperfectos, llenos de faltos, llenos de errores. Mire, pero lo más importante es que nosotros tengamos esa relación íntima con el Señor y día con día ventilemos cada cosa que sentimos que nos están empujando a algo que no conviene, algo que no es de Dios. Recordemos cómo el Señor Jesús enseñó a sus discípulos cómo se ora. Y danos hoy el pan de cada día. Y luego dice, y perdona nuestros pecados. Mire, cada día, Señor, cada día observe su vida. Cada día observemos nuestro corazón. Cada día digamos, yo ya vencí esto. Yo ya voy venciendo esto. Ahora ya no tengo tanta adicción al teléfono. Ahora de todo ese tiempo que yo apartaba, ahora yo quiero leer mi Biblia. Ahora yo quiero meditar en el Señor. Mire, ahora ya solo aparto, ya solo 1 hora aparto para el teléfono. Media hora pues. 5 minutos. Estamos viviendo una época, hermanos, que el pecado está más creciente y hay más instrumentos de Satanás. Mire, hermanos, para que el creyente se distraiga y se aparte de esa comunión íntima con Dios, para que sea presa fácil para caer en el pecado. Hay tantas cosas, como dijo el apóstol Pablo, que distraen. Pero el verdadero hijo de Dios procura tener comunión con Dios, procura estar en unidad con el Señor, porque estando en unidad con Él podemos vencer. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aleluya. Amén. Entonces hay que permanecer en Él. El pecado puede venir y viene. El pecado viene, hermanos. El pecado puede venir, hermanos, pero como torrentes de río, como una creciente, o como las olas del mar que se levanta y las olas del pecado vienen sobre nosotros. Pero si permanecemos en Él, tenemos una alarma. Yo no sé cómo pintarle a usted, pero tenemos como una alarma, hermanos, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Hay una alarma que nos timbra y nos dice, no, eso no conviene. Y luego dice, no, pero qué dolor y qué tristeza me va a dar si yo voy a hacer lo que estos torrentes de pecado vienen sobre mí, o lo que estos ofrecimientos, o que el diablo viene y te da ofrecimientos y cosas que van en contra de la santidad de Dios. Miren, ¿por qué? Porque permanecemos en el Señor. Hay algo aquí que nos ayuda, que nos fortalece, amados hermanos. Entonces, el que permanece en Él, miren, no peca. Si lo dijera un humano, diría que mentira, usted, si todos somos pecadores y podemos decir muchas cosas, pero dice, la experiencia es el que permanece en Él le ayuda, Él le fortalece, Él le llena de su presencia. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces para sus hijos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia?
La primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 3 y versículo 4. Esta es la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Nuestra santificación. Esa es su voluntad, ese es su deseo, ese es su anhelo. Y Él, hermanos, es su sueño para con nosotros, que nosotros seamos santos. Pues esa es su voluntad. Vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Mire, aquí el Señor ya está hablando de pecados sexuales. Que se aparten de fornicación y que cada uno de ustedes, le dice a los caballeros, tenga a su esposa. ¿Cómo debe tener su esposa? En santidad y honor. ¿Por qué? Porque el matrimonio es santo. Es santo. La palabra del Señor dice que Dios ha santificado el matrimonio. Bienaventurado, dice la palabra, el lecho sin mancilla. Entonces la fornicación, amados hermanos, son pecados sexuales, son pecados contra el cuerpo. El cuerpo peca y nosotros, dice la palabra, no debemos de pecar con nuestro cuerpo porque nosotros somos templos del Espíritu Santo. Aquí habita el Espíritu de Dios y este cuerpo no se debe prestar para los pecados sexuales fuera del matrimonio, fuera de lo santo, fuera de lo normal. Si nosotros queremos desglosar este tema, hay mucho que decir, hermanos. Estamos viviendo tiempos de Sodoma y Gomorra. Estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos. Nosotros sabemos que las redes sociales, mire, todo esto trae bendición cuando se usa para bien y trae destrucción y desgracia cuando se usa para mal. ¿Cuántas cosas se oyen acerca de eso en las redes sociales? Instando a jóvenes, instando a niños, pornografías, hermanos. Eso de las pornografías, eso es demoníaco. Son espíritus de demonio que entran en la persona y luego la persona, mírese, se le alborotan las hormonas y después ya no haya qué hacer. Y entonces luego va y peca contra su cuerpo. Y el Señor dice que eso no debe ser. El matrimonio es santo y es honroso. Y cada uno, dice la palabra del Señor, mire, viva esa vida santa. Incluso dentro del matrimonio también podían haber perversiones, hermanos. Hoy en día la maldad de todo lo relacionado al sexo ha acrecentado más la maldad. Incluso puede haber perversiones, pero los hijos de Dios, los matrimonios son santos, son como Dios dijo, no en otras formas, no en otras maneras como el diablo le pone en la mente a la gente a consecuencia de ver pornografías. A consecuencia de esto, entonces ya el esposo ya le pide a la esposa otras que no son. ¿Por qué? Porque así miró la pornografía. Eso es perversión. Y de ahí, hermanos, de ahí previene el lesbianismo y de ahí previene, hermanos, acerca de los homosexuales, de ahí proviene. Porque mire, así como en la idolatría, mire, hay demonios detrás para que se ponen detrás ahí para que los adoren. Igual en la perversión sexual, hay demonios ahí y luego ya la persona resulta endemoniado y loco o loca y luego ya va a ir a pecar tan fácilmente. Y luego se escucha, es que mire, él era cristiano, es que él dirigía al culto, o ella, es que leía la Biblia y dirigía al culto. Pero, según hermanos, si está cuidando su relación con Dios, está cuidando su vida de santidad, o está abriendo puertas para que espíritus de demonios de perversión sexual entren a su vida
y destruyen su comunión con Dios y destruyen, mire, ese plan de Dios del llamado a la vida de santidad. ¿Hay algún amén de la iglesia? Dios entonces es santo. Y porque Él es santo, dice su palabra, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, si queremos ser hijos de Dios. La palabra del Señor nos sigue enseñando, hermanos, acerca de el secreto de la santificación. Nos muestra el secreto en su palabra, señalando lo que no es santo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16 a versículo 20. Veamos cómo el Señor, a mí me impacta esta palabra, hermanos. Me impacta como usted no tiene idea del plan de Dios maravilloso que quiere estar unidos a su pueblo. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Él quiere estar unidos a su pueblo. Dice así la palabra. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Paremos un momento acá. Dice esta palabra. ¿Quién lo dice? El Señor. Tú no sabes, si queremos parafrasear esta palabra, dice, tú no sabes que el que se une a una ramera es un cuerpo con él. Porque dice, los dos serán una sola. Yo creo que está clara esta palabra, hermanos. Que el que va y busca un prostíbulo y se une con una ramera, mire cómo sucede en lo espiritual. Se une a ella a través del acto sexual. Entonces ya no son dos, sino que son con la ramera. Y los demonios de opresión, de desenfreno sexual, sexo fuera del matrimonio, eso es demoníaco. Hay demonios, no es que los que hacen eso son los demonios, no, hay fuerzas demoníacas detrás de eso para pervertir al cristiano, a la persona. Entonces esos demonios se le transmiten. Son solo uno. Hay transmisión de los dos. Y si este fuera un cristiano, si fuera, porque un cristiano no creo yo que tenga conciencia para estar haciendo esas prácticas. Después de eso, mire, los demonios que tenía esta otra persona se le pasaron. ¿Qué inclinaciones tenía o tiene? Inclinaciones de amar a Dios, de adorar a Dios, de servir a Dios, de hacer la voluntad de Dios, no lo creo. Otras inclinaciones de perdición. Entonces la tal persona que se unió va a tener esas mismas inclinaciones. Entonces, esto no es vida santa, esto no es santidad, esto es pecar contra su cuerpo. Y cuando nosotros le pertenecemos a Jesús, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso, los actos sexuales fuera del matrimonio, amados hermanos, es pecar contra su propio cuerpo. Es uno de los pecados más aborrecibles delante de Dios. Todos los pecados son aborrecibles delante de Dios, pero esto es más aborrecible. Dice entonces, continuemos con el versículo 17. El versículo 17 aquí en nuestra pantalla, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aleluya. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice el versículo 18. 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
Cuando nos entregamos al Señor, entonces nosotros ya no somos de nosotros. Nosotros tenemos dueño. Nosotros le pertenecemos al Santo, 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 al Todopoderoso. Mire, muy bien. Así como quien va con una ramera y tiene acto sexual con ella, se hace uno con ella. Dice el Señor, ¿o ignoráis vosotros también que nosotros somos de Cristo y que nosotros somos uno con Jesús? Veamos el versículo 17, volvamos ahí. A mí me impacta esta palabra, hermanos. No sé si con esta no comprendemos, ahí sí que saber cómo, ¿verdad? Qué impactante es. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, así como que se une al pecado, al acto pecaminoso, y se hace uno con el pecado, mire, con la persona con quien se va a unir sexualmente fuera del matrimonio. Mire, igual, ¿no sabemos que nosotros somos uno con Cristo, pues? Que nos entregamos a Él, le recibimos, le decimos, Cristo está en nuestro corazón. Sí, sí, uno. ¿Usted aceptó a Jesús? Sí, Jesús está aquí. Pero si nosotros pecamos contra nuestro cuerpo, ¿cómo puede estar el Señor Jesús en nosotros? Él no se va a unir a ese pecado. ¿O qué cree usted? Por eso, los asuntos sexuales, peligroso, hermanos. Las pornografías, los jóvenes, los niños, cuidemos que miran, cuidémoslos por su propio bien, porque aún son pequeños. Y luego estas predicaciones les va ayudando también, creo yo. ¿Y usted qué cree? Nos ayuda, hermanos. Si somos uno con el Señor, ¿cómo vamos a ser uno con la fornicación? ¿Cómo vamos a ser uno con el pecado sexual fuera del matrimonio? ¿Cómo vamos a practicar en el matrimonio santo y sagrado? ¿Cómo se va a practicar perversión sexual? Es importante que los matrimonios cristianos sepan que no debe haber ninguna perversión sexual en el matrimonio, sino como Dios lo diseñó, como Dios lo dijo, en el aparato reproductor. No sé si me doy a entender. No en otra parte. ¿Estamos aquí? En el aparato reproductor, no en otra parte, porque en otra parte se convierte en lesbianismo y homosexualismo. Y luego, por eso miramos que toda esta maldad está, desde que el pecado entró en la raza humana, está todo este pecado, pero aún se va acrecentando y se va empeorando cada día. Un llamado a la santidad. Llamado de Dios a la santidad. Sigue diciendo el versículo 18. Veamos rápidamente. Huid. ¿Qué hay que hacer, amados hermanos? Huir. Qué miedoso, qué miedosa. Este no es hombre. Este sí que... No. Huid, dice la palabra de Dios. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, mire, peca. ¿Cómo puede estar siendo uno con Cristo y está siendo uno con el pecado? ¿Verdad que eso no es posible? No, no es correcto. Sigue diciendo el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Cuando nos entregamos a Jesús, nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ayúdeme a despertar el que se durmió, hermanos. Mire a su derecha y a su izquierda y diga, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo Jesús. Mire, entonces nos sigue diciendo la palabra del Señor que porque habéis sido comprado por precio. Nosotros hemos sido comprados por medio de la sangre de Jesús. Ese es su precio. La vida de Cristo es el precio que nosotros tenemos. Una vida santa. Aleluya.
La vida de Jesús es el precio que Dios Padre pagó por nosotros. Pues a Dios, dice, entonces, comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Glorificad pues a Dios, ¿cómo? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificar a Dios en nuestro cuerpo, en nuestras palabras, nuestros labios. Mire, debe de hablar palabra que edifique, que alabe, que glorifique a Dios, y no que nuestros labios también se presten, mis hermanos, para hablar palabras ociosas, palabras que envenenan, palabras, como dijo el Señor Jesús, no es lo que entra por tu boca lo que te contamina, sino es lo que sale de la boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces no pequemos, dice la palabra del Señor, con nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. ¿Qué debe hacer el cristiano entonces? Huir. ¿Qué debe hacer el cristiano? ¿Qué hizo José? José de la Biblia, allá en Egipto, cuando estaba, miren, lo pusieron un rango muy especial, estaba trabajando en la casa de un general, un militar, un ministro, alguien del gobierno de Egipto, y José se fue a trabajar en esa casa, y la esposa de Potifar, pues lo estuvo. ¿Cómo? Acosándole. Acuéstate conmigo, y vale a acosar. Mire, el maligno así comienza, y si usted no está entregado a Dios, si usted no sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que es uno con el Señor, ¿cómo se va a ir a hacer uno con el mal? José, dice la palabra del Señor, que huyó. Hubo un momento en que en la casa no había nadie. Mire, y entonces la señora lo asaltó, o no sé cómo se podía decir esto, o lo quería violar la señora, ¿verdad? Pero dice la palabra que aún desnudo él huyó, porque dijo, ¿cómo he de pecar contra Dios y contra tu esposo? Le dice a la señora, contra tu esposo, mi señor, ¿cómo he de pecar? Mire, la entrega de este joven, y era un joven como de tal vez unos 17, 18 años por ahí. ¿Cómo he de pecar contra Dios? Mire, y contra mi señor, o sea, el esposo de la señora. ¿Cómo? No, dijo, prefiero huir y no pecar. Por eso dice el Señor que ¿qué es lo que hay que hacer? Huir. Si usted está viendo que ya el pecado ya se viene acercando, como dijo alguien, que si te agarra la mano, fácilmente te va a agarrar el pie. Si ya te va agarrando la mano y ya va subiendo la mano, ya te quiere agarrar el pie, huye. ¿Qué hay que hacer? Y aunque se burlen, y aunque digan, qué anticuado, qué mal, ¿no será que vos sos de otra banqueta? Es que ahora la gente que no tiene a Dios busca argumentos. No será, o algo, no importa. El Señor dice, tú eres uno con el Señor y no te debes entregar tu cuerpo a ser uno con el pecado de fornicación, el pecado contra Dios. Entonces, definitivamente, hermanos, nosotros no debemos de pecar contra nuestro cuerpo. No debemos de pecar contra Dios ni contra nuestro cuerpo. Nosotros no debemos, amados hermanos, meternos con la carne, porque la inclinación de la carne es contra Dios. Porque los frutos de la carne son, a ver, ayúdenme usted, hermano, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, celos o orgías. Miren, orgías son pecados sexuales depravados, orgías, borracheras. ¿Qué más? Brujerías, hechicerías. Mire, todos son frutos de la carne.
Entonces el creyente no debe meterse en esos frutos de la carne, no debe dar lugar a la carne, porque tiene un llamado a vivir la vida santa, a vivir la vida pura, delante de los ojos de nuestro Dios, que dice: sepárense, separados para Dios. Muy bien. ¿Cómo puede ser esto, pastora? Esto cuesta. Usted, porque ya está viejita, ya puede predicar muy ampliamente de este tema. Esto cuesta. Hermanos, hay un secreto maravilloso que ayuda a todos. ¿Y sabe cuál es el secreto? Despierte el que está durmiendo, o dígale: párate mejor, párate, para que puedas escuchar. Mire, ¿sabe cuál es el secreto? La comunión con el glorioso Espíritu Santo. Ese es el secreto. Comunión. La palabra comunión significa comunicación. Teniendo comunicación con el Espíritu Santo. En el libro de Efesios capítulo 1 y versículo 13 dice: ¿o no sabéis que vosotros fuisteis sellados con el sello del Espíritu Santo? Entonces, cuando recibimos a Jesús, recibimos el sello del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de Dios que está en nosotros nos ayuda, hermanos, para anhelar la presencia de Dios, anhelar leer la palabra, meditar en la palabra, anhelar todo lo que concierne a Dios. Mire, entonces esa comunión con Dios nos mantiene espiritualmente sensibles. Nos mantiene, hermanos, nuestro corazón es sensible a la presencia de Dios y es sensible también cuando el pecado quiere entrar. Hay como una alerta ahí que le dice: hey, ahí no está bien, eso no está correcto. Mire, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos entonces, hermanos, toda la provisión de Dios para llevar esa vida santa, esa vida pura que el Señor nos ha dicho en su palabra. Ese es el secreto, la obediencia. El Espíritu Santo viene a nuestro corazón y nos llena. Usted no se ha dado cuenta con usted ora, adora al Señor, entra en comunión con Él, empieza a descender el poder del Espíritu Santo. Empieza a descender, hermanos, el fuego de Dios. Es que el Espíritu Santo se manifiesta por fuego. Las lenguas de fuego no se ven, pero nosotros lo sentimos en nuestro corazón. Sentimos como que algo está encendido. Mire, algo, como dice aquel canto, algo está cayendo aquí, cae en nuestra cabeza. El fuego de la unción del Espíritu Santo cae sobre nuestros hombros, arde en nuestro corazón. Entonces, ¿qué comienza a sentir? ¿Qué es lo que siente? Siente gozo, siente mucho gozo. Y en medio de ese grande gozo, hermanos, de la presencia del Espíritu Santo, a raíz de la adoración a Dios, a raíz de la comunión con Dios, a raíz de la búsqueda al Señor, hermanos, ese gozo nos ayuda a nosotros, hermanos, a estar fieles, a estar santos delante de Dios. Nos da amor. Mire, ese gozo del Espíritu Santo nos da amor para Dios. Por eso dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no le amamos, por eso no nos interesa sus mandamientos, no nos interesa sus leyes, porque no le amamos. ¿Y por qué no le amamos? Porque no sabemos buscarle, porque no está el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en nosotros, pero no cultivamos esa amistad. Esa amistad se va. El Señor dice en su palabra: no contristéis al Espíritu Santo de la promesa, con lo cual fuisteis sellados. Si contristamos al Espíritu Santo, Él se va. Él se va y entonces nosotros nos quedamos, miren, expuestos, solos. Por lo tanto, presa fácil del pecado. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 5. Ya vamos a ir terminando, hermanos.
Nos dice así la palabra. Y el Señor encamine vuestros corazones. ¿A dónde? Al amor. ¿Al amor de qué? Al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Muy bien. ¿Quién es el que encamina nuestros corazones al amor? El Señor, no somos nosotros mismos. No dice, mire, pues yo tengo mucho amor a Dios. Yo amo a Dios, por eso yo procuro la santidad. Nosotros no tenemos nada en nosotros mismos. Todo lo recibimos de Dios. Entonces dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor. Mire, al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Entonces ese amor, cuando buscamos a Dios, desata el Señor ese amor en nosotros hacia Él mismo. Entonces podemos vencer. Y a la paciencia de Cristo, ¿cómo hacía la paciencia de Cristo? Que esperemos pacientemente al Señor. Que tengamos paciencia, que ninguno diga, mire, el Señor se está tardando. El Señor retarda su venida. Claro que si Él no ha venido, es por amor a las almas que aún no se han arrepentido. Pero nosotros amemos a Dios, vivamos la vida santa y tengamos paciencia y esperemos al Señor, porque de cierto Él vendrá, como dice la palabra. Vendrá de un momento a otro. Y por esa razón nosotros le amamos, porque Él pone ese amor en nosotros. Mire, entonces solo la comunión, el secreto de llevar la vida de santidad es la comunión con el Espíritu Santo. Ese es el secreto. Dios nos ha dado toda la provisión. Dios nos ha dado todos sus recursos. Dios nos ha equipado. Es asunto que nosotros seamos obedientes y seamos diligentes y no durmamos, sino mantengámonos despiertos para llevar la vida que Dios pide. Entonces esa comunión con el Espíritu Santo, hermanos, Él nos lleva definitivamente a este nivel. La comunión con el Espíritu de Dios nos lleva a ese nivel de santidad. No que lo hayamos alcanzado todo, como expresó el gran apóstol Pablo, pero una cosa hago, dijo el gran apóstol Pablo, olvidándome de todo lo que queda atrás, prosigo a la meta, prosigo al blanco del supremo llamamiento, Cristo Jesús. Esa es la meta. Muy bien. En Oseas capítulo 2 y versículo 23, el Señor expresa, aquí terminamos la predicación de hoy. El Señor dice a su pueblo, mío eres tú. Miren, dice, y la sembraré para mí en la tierra. Está hablando de su pueblo, está hablando de sus hijos. Y la sembraré para mí en la tierra. Y tendré misericordia. ¿De qué? Hay una palabra aquí que cuesta un poco leer. Lo rama. Y diré a la urra. Lo amina. Ayúdeme, hermano. Muy bien. Tú eres pueblo. ¿Pueblo de quién? Tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Mire, mencione usted su nombre. ¿Puede usted mencionar su nombre y decir? El Señor dice que yo, fulano de tal, soy de Él. En el caso mío, el Señor me dice a mí, Marta, mío eres tú. Y como respuesta, ¿qué le decimos nosotros? Dios mío. Entonces, mire, por eso dice el Señor, somos uno con el Señor. Nosotros somos de Él y Él es de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a contaminar nuestra vida viviendo una vida pecaminosa? ¿Cómo lo vamos a hacer si nosotros estamos unidos al Señor? Entonces, esa obediencia es por puro amor a Él. ¿Le amamos? Guardamos sus mandamientos con el poder del Espíritu Santo.
es posible. Necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo, necesitamos la presencia del glorioso Espíritu Santo en nuestra vida para vencer y podamos nosotros así dar frutos de santidad. Amén. Puestos en pie, vamos a orar. Querido Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, queremos decirte que te amamos. Te amamos con todo nuestro corazón y oramos con todo fervor para decirte muchas gracias, Padre, por haberme escogido como tu hijo, como tu hija. Muchas gracias por escogerme, por aclararme tu palabra, por aclararme tu verdad. Ya no puedo ignorar ahora, porque tu palabra es la verdad. Sed santos, porque yo soy santo, ha dicho el Señor. Lo has dicho tú, Padre. Ahora, Señor, perdona nuestros pecados. ¿Hay alguien que quiere pedirle perdón a Dios porque ha pecado contra su cuerpo o está pecando contra su cuerpo? Perdónanos, Señor, por este pecado. Nosotros somos uno contigo y tú no te unes al pecado. No te unes al pecado contra mi cuerpo. Perdona, limpia, purifica. Nos arrepentimos. ¿Quiere arrepentirse? Si ese es su caso, está aquí. Señor, esta palabra quede grabado en nuestros corazones, quede grabado en nuestra vida. Tu palabra dice que te amemos y que seamos santos, porque el Señor viene pronto. Que tengamos paciencia, pero viene, vendrá y se llevará con él a sus santos, a sus santos. ¿Alguien quiere reconciliarse con Jesús? Repita esta oración. Me reconcilio contigo, Señor. Reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que mi cuerpo se ha prestado para el pecado. Se ha prestado para la perversión. Y a consecuencia, vivo una vida amargada. Una vida de humillación y amarguras. Perdóname, Señor. Limpia mi pecado. Lávame con tu sangre, Señor Jesús. Límpiame con tu sangre, Señor Jesucristo. Perdona mis maldades. Mi cuerpo es templo de tu Santo Espíritu. Ven, Señor, mora en mí. Mora en mí, Señor. Yo quiero ser uno contigo, Señor, y no con el pecado. Me arrepiento, Señor. Me reconcilio contigo. Quiero decirte muchas gracias por equiparme. Dame tu Santo Espíritu, Señor, que me dé poder para vencer. Espíritu de Dios, lléname, Espíritu Santo, lléname. Te entrego mi vida, te entrego mi cuerpo, santifica mi cuerpo, santifícame, Señor. Mi cuerpo no lo prestaré más para el pecado. No más. Muchas gracias, mi Señor. Gracias por hacernos este llamado a la vida de santidad, a la vida de pureza, a esa vida que a ti te agrada, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad, es luz, es lámpara a nuestro camino. Gracias por esa lámpara que es tu palabra,
que nos saca del error, nos saca del pecado. Humillamos nuestro corazón delante de tu trono. Humillamos nuestro ser delante de ti, Señor, y nos arrepentimos. Espíritu de Dios, ven, ven Espíritu Santo, mora en nosotros. Muchas gracias, Señor. Si alguien quiere aceptar a Jesús, repita esta oración. Señor Jesucristo, te necesito. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido un cambio, Señor. Cambia mi vida. No quiero andar, Señor, en perversidades de pecado. Porque yo quiero estar unido a ti. Porque tu palabra dice que yo soy tuyo. Y yo te digo, Señor mío y Dios mío, me entrego a ti en esta mañana. Te acepto como el único Salvador de mi alma. Confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor y que Dios Padre le resucitó de los muertos al tercer día. Gracias, Señor. Te amo con todo mi corazón. Lléname de tu amor. Lléname de tu presencia. Dame gozo, Señor. Reciba el gozo del Señor, hermanos. Con todo amor está Él aquí. Con todo amor nos está corrigiendo el Señor. Con todo amor nos está enseñando el camino que nos lleva a la vida eterna. El camino que nos lleva al Padre, porque Él es santo, santo, santo. Y sus hijos también deben ser santos y puros. Gracias por este amor con que nos has hablado, Padre. Muchísimas gracias. Te amo con todo mi corazón. Dame, Señor, tu presencia. Quiero decirte que te amo. Y porque te amo, Señor, quiero entrar en obediencia absoluta. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a huir del pecado, a huir, Señor, de la maldad. No permitas que mi carne, Señor, pueda vencerme, sino al contrario, mi carne sea vencido por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Bendito seas, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, amada iglesia de Jesús. Su mejor aplauso al Señor. Alabado y adorado sea su santo nombre. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate.